¿Qué onda? Yo soy Zarigüeya y bienvenidos a Huellas que Vuelan. Porque sanar es recordar quién eres, honrar de dónde vienes y volar hacia lo que sueñas. Porque a veces todo lo que necesitamos es escuchar una historia para volver a creer en la nuestra. Yo soy Saraí Reynoso, mejor conocida como Zarigüeya por Sari Dejando Huella, y bienvenidos a este primer episodio del podcast Huellas que Vuelan. La verdad es que estoy muy emocionada y algo nerviosa porque al fin se pudo lograr este proyecto que estuve procrastinando por muchos años. Literal, fueron años de estar pensando, ay, quiero hacer algo, quiero compartir mi historia, quiero que la gente me cuente como qué vive, qué problemas tiene, cómo los supera. Y pues hoy estamos aquí, gracias por este apoyo que me has brindado comentando todo el proceso desde los Reels. Si estás aquí por primera vez, quédate porque te voy a presentar quién soy y cómo es que nació este proyecto. Que este podcast nace de una pausa que acabo de tener este año. En febrero me fracturó mi pierna sin darme cuenta. ¿Te puedes imaginar fracturarte y que tú no sientas? O sea, que no, de verdad no te des cuenta hasta que el cuerpo empieza a arrojarte unos moretones y una hinchazón extrema. Y hasta que no fue que encontré a mi mamá, porque yo estaba en Estados Unidos, hasta que nos vimos fue que mi cuerpo como que quebró y me sentí ya en confianza de soltar pues lo que venía pasando dentro de mí que yo no me daba cuenta. Y ya aquí es donde empieza esta pausa, ¿no? Regresamos a México, me tienen que operar, el doctor me quiere cambiar la prótesis, entonces estoy yo en un hospital público en Ciudad de México y pues ahorita las condiciones hospitalarias en México son terribles, creo que ya muchos, la mayoría, todos lo sabemos. Entonces el hecho de que me cancelaran la cirugía, creo que hasta 5 veces, no, 4 veces me la cancelaron y ya hasta la quinta me operaron. Pero, o sea, han sido estos meses que yo sin poder estar, sin poder caminar, estando en casa, pues no me quedó de otra más que de verdad empezar a accionar lo que tanto había soñado años anteriores, ¿no? Quiero compartirte que el nombre de Saraí significa, uno, princesa árabe, que obviamente soy una princesa. No, pero el nombre el significado que más me gusta es persona que une. Y es que hoy en día te puedo decir que sí, que mi nombre tiene significado de verdad. Y es que he unido, o sea, desde siempre siento que he unido yo a mi familia por las cuestiones de la cirugía que he tenido. O sea, mi familia se ha unido inmensamente para apoyarme a mí en todas las cirugías, en lo económico, en lo moral, en cualquier apoyo, ahí está. Unión también de gente que no conozco y que ha estado ahí como detrás de mi historia, que yo diría han sido mi soporte. Y nada, siento que soy una persona que une. Entonces, el hecho de estar aquí es también como darle este valor a mi nombre y decir, ok, quiero unir a las personas, quiero que conectemos todas juntas y podamos crear una comunidad y podamos compartir lo que hemos vivido y nuestras experiencias y poder crecer juntos. Voy a dividir este episodio en un poquito sobre mi infancia porque estoy segura, no te voy a decir creo, pero no, estoy bien segura que la infancia nos marca mucho en nuestras vidas. Soy educadora, entonces sé lo que los primeros años de vida tienen como efecto al desarrollo humano. Y de la infancia te voy a platicar todo lo de las cirugías y luego un poquito de cómo fue que migré a Estados Unidos por un año y pues el hecho que me llevó hasta ahorita, ¿no? En este momento quiero que cierres tus ojos y reflexiones cuál fue tu primer recuerdo de vida. O sea, imagínate tú de niño o de niña, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Y trata de hurgar un poquito más y más. Y hay veces que luego recordamos, no sé, algo significativo, pero cuando yo hice este ejercicio, de verdad me puse tan adentro de mí y reflexioné cuál fue mi primer recuerdo y el mío es estar frente a la playa, es tener mis deditos chiquititos metidos en arena y sentir cómo las olas entraban a mis dedos, cómo se hundían estos en arena y yo verme en pañales, o sea, encueradita, pero en pañales y voltear al mar y era un atardecer. O sea, mi primer recuerdo es tan hermoso que creo que es una de las mejores cosas que me gustan. Creo que es una de las cosas que más me gusta hacer hoy en día, ver atardeceres, estar en el mar y sentir esa misma sensación de las olas. Y también algo que se me hace muy interesante es que al voltear
atrás de mí está toda mi familia sentadas como en sillas estas de cerveza sol. Entonces, para mí este recuerdo yo de verdad lo atesoro tanto porque es algo que a mí me hace completamente feliz, ¿no? Estar con mi familia, la naturaleza, el agua, el apreciar el atardecer, porque creo que la vida se trata de eso, de apreciar las pequeñas cosas que tienes y más cuando te ha pasado algo que te hace sentir o ver la vida de una manera diferente. Por ejemplo, yo ahorita se me viene a la mente, ¿no? De que ahorita ando con muletas, me estoy recuperando de mi última cirugía y recuerdo las primeras veces que estaba en cama, o sea, los primeros días que estaba en cama, que yo ansiaba bañarme en la regadera parada, o sea, mojarme toda, era algo que decía, no manches, ya no soporto, porque obviamente no me podía mojar la herida, tenía que cubrirme toda la pierna, en el hospital pues también de que esponjazo, y hoy en día me baño con toda la gratitud y con toda la presencia de disfrutar ese momento, ¿no? Y así como esto a mí me pasa, puede que a ti te pase que te levantas todos los días a las 5 o 6 de la mañana y el día que no tienes por qué levantarte, disfrutas tanto levantarte tarde. Entonces, siento que la vida es de eso, de los pequeños momentos que disfrutamos, pero luego hay que ponerse a pensar qué hay detrás de esos momentos que nos hacen reflexionar y sentirnos así, ¿no? Yo crecí en una familia muy grande, soy la quinta hija de 6, entonces pues soy la penúltima, una de las chiquitas, y por lo tanto mis hermanos pues ya están más grandes, mi hermana más grande me lleva 12 años y pues ya soy tía, voy por el... ¿Cuántos sobrinos tengo ya? Ay, como la viejita. ¿Y tú de quién eres, hijo? Son 13, van a ser 13 ya. Mi cuñada está embarazada por el séptimo. Mis respetos, mis respetos. Yo recuerdo mi infancia muy caótica. Creo que si podría definir mi infancia en una palabra sería caótica, pero a la vez muy alegre, ¿no? Como siempre había ruido en la casa. O sea, imagínense una familia de todas las edades y de que mis hermanos grandes iban a trabajar, luego los otros llegaban de la secundaria, luego de que pues yo de la primaria, mi hermanito en el kinder, mi mamá siempre en la cocina, con música, mi papá llegaba y se ponía, teníamos pájaros, ¿sabes? Como que siempre había mucho ruido en mi casa y siempre estábamos como, no sé, era muy raro cuando estaba en silencio. Entonces yo eso disfruto mucho, ¿no? Como estar platicando y tener gente a mi alrededor y convivir con niños, siempre, desde siempre he sido muy niñera, pero por lo mismo creo que también disfruto mucho mi soledad. O sea, me acuerdo, a ver, desde siempre encerrarme como en algún cuarto, como 5 minutos Milky Way y ya volver a salir preparada al caos, ¿no? Y hoy en día es así, o sea, llegan mis hermanos, nos juntamos mis sobrinos y yo me tengo que alejar un poquito, como que volver a mi centro y otra vez salir. No sé, es bien raro, me encanta, ay, me encanta estar sola. Fíjense que es muy raro porque para estar planeando este episodio, yo dije, a ver, voy a recordar mi infancia y me acordé que antes de terapia, porque yo ya fui a terapia, si no has sido terapia, por favor, ve a terapia. Ay, todos tenemos algo que sanar, no me digas que no, y no es para locos. Pero antes de ir a terapia, yo no recordaba casi nada de mi infancia, como que, pues no, nunca me había puesto como a reflexionar acerca de ella, y cuando empezamos a hurgar por qué no lo recordaba, yo a los 10 años me caí de una bici y desde ahí me detectaban un tumor en el fémur. Y entonces para mí, mi vida empezaba a partir de eso, ¿no? De la caída, de las cirugías. Pero luego de trabajarlo, fue como, no, o sea, mi vida empezó 10 años antes. ¿Qué hice esos 10 años antes? ¿Quién era yo? ¿Qué me gustaba hacer? ¿Qué disfrutaba? ¿Qué tipo de niña era? ¿Sabes? Entonces, es muy interesante como que ya que vuelvas a ti y recuerdas quién eres, hoy en día me acompaña, o sea, mi niña interior de verdad me acompaña y al trabajar con niños, yo sigo sonando como mi niña interior o por ejemplo es como que hay veces que me envuelvo tanto en jugar con los niños que a la hora de darme cuenta es como, ay, estoy jugando yo niña, no sé, es bien raro, ay, yo no sé, que a lo mejor sí me están viendo como una loquita del centro, pero no importa, aquí yo no les voy a mentir quién soy. Bueno, ya, regresando a lo de la pierna. Fue un accidente muy inmenso, yo siempre le digo a mi mamá que qué tonto, ¿no? Pero a la vez agradezco que haya sido así,
porque pues los doctores, no se sabe, los doctores dicen que ya lo traía, el tumor, y que gracias a esa caída pues lo detecté. Otros dicen que gracias a esa caída se me hizo, que yo no lo creo porque literal, o sea, me subí a un triciclo, íbamos a ir a la vía recreativa, que aquí en Guadalajara los domingos cierran una calle principal, y tú te sales, ¿no? Que a correr y con tu bici, que ahí a cotorrear un ratillo. Entonces, me acuerdo de que mi mamá y yo nos estábamos alistando. Yo no sabía andar en bici. O sea, ojo con esto, lo importante que es andar en bici desde muy chiquito. Mi papá compró una bicicleta, bueno, era como un triciclo, ¿no? Porque tenía como 2 atrás y una rueda adelante. Entonces, yo me subo a la parte de atrás y obviamente pues por el peso se me vino encima y me caí. O sea, me caí de espaldas con la bici encima de mí, ¿no? Bueno, no encima de mí, quedó así como parada. Y a partir de ahí me empezó a doler mucho que la cadera, que la espalda, que la rodilla, pero pues, o sea, eran dolores que me daban muy fuertes y yo no sabía explicarle a mi mamá cómo eran. Mi mamá da masajes, entonces ella siempre me sobaba, ¿no? De que no, pues déjate sobo para que te cures y ya no te duela. Pero yo le decía de que mamá, es que me duele, ay, no sabía, era bien rara como dentro, no era nada más como superficial. Entonces, recuerdo mucho esa época porque su mamá y mi mamá, o sea, mi abuela, había fallecido. Y yo recuerdo un día despertar sin poder caminar y decirle a mi mamá, es que no quiero ir a la escuela, no puedo ir a la escuela, no me puedo parar. Entonces mi mamá, tú sabes, ¿no? La mamá mexicana de con la chancla, ¿cómo que no vas a ir a la escuela? Tienes que ir. A mí no me vas a engañar, Saraí, yo tengo mis pendientes, bla, bla, bla. Entonces era como, de verdad, y yo estaba de que es que no puedo, y de verdad no podía, pero pues mi mamá, las mamás mexicanas, ¿no? Yo, bueno, las latinas creo en general. O no sé, ya juzguen su maternidad. Pero entonces, o sea, me acuerdo decirle de que, ay, yo bien dramática de chiquita así, imagínate a mí así tirada en el sillón y yo, es que sí, ¿cómo le dije? Me voy a ir con mi abuelita porque tú no me haces caso, una cosa así, ¿no? O sea, me acuerdo que mencioné a mi abuela y mi mamá así de que pues con el duelo de que su mamá se había muerto, yo diciéndole que me iba a ir con ella, pues ya fue como, ok, te creo, te creo, vamos al hospital, me sacaron radiografías, varias radiografías y no se veía nada porque me sacaban de la rodilla y de la cadera y resultó que el tumor estaba en el fémur, o sea, este hueso grande que tenemos de la cadera a la rodilla. Y entonces ahí empieza un sinfín de cirugías, o sea, yo estaba en 5º grado de primaria, ahí tuve la primera operación y de ahí empieza como un ciclo. O sea, para mí es algo muy normal practicarlo, pero yo sé que, o no sé, tú que me estás escuchando, te invito a que te pongas a pensar cómo hubiera sido tu vida si tuvieras cirugías cada año a partir de los 10 años, ¿no? Entonces, imagínense una niña de 5º grado de primaria en la escuela. Yo iba en un colegio muy chiquito católico, entonces mi salón, me acuerdo que estaba en la planta del segundo piso. Y recuerdo, o sea, mi rutina era, mi hermano Alex, que es el de los más grandes, me llevaba con mi mochila al salón, me dejaba ahí, yo subía las escaleras con la muleta. Ahorita que me puedo pensar, digo, no manches, no había nada de inclusión en esa escuela. Ay, ¿por qué los maestros no hacían como que por bajarme? Porque ahí me dejaban, o sea, todo el día me dejaban ahí. El recreo obviamente se hacía en el patio y yo me quedaba ahí en el salón de que disfrutando de mi sándwich pegado de servilleta con el jamón y jitomate todo aplastado. Pero entonces para mí, no sé, o sea, ahorita que lo recuerdo, a lo mejor sí tuve momentos de no manches, me quiero bajar o no sé, como de tristeza, pero siento que siempre era como, bueno, pues me quedo aquí. Me ponía a tejer, desde entonces tejía en la primaria con una tablita y ya, ¿no? Como que disfrutaba. A veces los maestros dejaban subir a una que otra de mis amigas y se quedaban como ahí, platicábamos, pero así me pasé casi todo quinto y luego me recuperé, pero estaba de que con bastón, creo. Es que no me acuerdo. Siento que tengo tan normalizado usar bastón, muletas y luego lapsos en mi vida donde caminaba normal que no te sé decir cuándo sí y cuándo no. Es bien raro. Y entonces, después la siguiente cirugía fue como en sexto, casi para pasar a secundaria. Y eso sí lo recuerdo mucho. Se me acuerdo que estaba en la secundaria, o sea, imagínense, ¿no? Yo entro después de 2 meses, un mes, algo así, entonces en el salón pues ya todos se conocían. Aunque era primer ingreso, ya todos se conocían, tenían su lugar establecido.
Y yo me acuerdo llegar, el prefecto me sube mi mochila, era hasta el tercer piso, otra escuela sin inclusión, era hasta el tercer piso, yo con las muletas en chinga ya, subiendo. Tuve que subir antes de que entraran pues todos porque decían que me iban a tirar, entonces no quiero ni imaginarme cómo hubiera sido eso. Pinches estampidas de adolescentes. Entonces ya me acuerdo llegar al salón, sentarme en una banca y empezar a ver llegar a todos mis compañeros y todos como de que obviamente una chica nueva con muletas, como, ¿quién es esta? Y, o sea, yo me moría de la vergüenza, de los nervios, de que yo decía, no manches, qué oso, ya todos se conocen, qué voy a hacer, bla, bla, bla. Pero creo que a mí, bueno, ahorita ya lo veo desde otra manera, pero mi forma de defensa, mi mecanismo de defensa es hacer reír y burlarme de mí misma antes de que otros se burlaran de mí. Entonces, creo que yo nunca sufrí, o sea, al menos yo no recuerdo haber sufrido de bullying por lo mismo, ¿no? Porque pues yo me hacía chistes de que de mi pierna o de que, ay, los voy a alcanzar y les tiraba el muletazo o no sé, o sea, entonces como que siempre me caracterizó de que a mí me valía, ¿sabes? O si escuchaba como algún comentario de criticados, yo decía como que, ay, güey, me vale. Y entonces, aunque era un mecanismo de defensa en ese entonces, después empecé a entender y empecé como a valorar mi fortaleza y como decir, no manches, pues no cualquiera ha pasado tantas cirugías y sigue estudiando, ¿no? O no cualquiera hace esto y pues aquí sigue. Entonces, con el tiempo entendí que la actitud de verdad es el éxito para todos los problemas que tienes. O sea, yo a veces me pongo a pensar y digo, no manches, si tuviera otra actitud de que, no sé, de víctima o de que no voy a estar bien, no me puedo imaginar en dónde estuviera el día de hoy. Entonces, creo que eso me ayudó muchísimo. Pero bueno, ya me desvié. Tuve 2 operaciones y luego... Ay, no, es que son muchas. Ay, yo soy muchas, oigan. Te voy a resumir. Nos vamos a brincar en el tiempo hasta la 5ª cirugía, ¿no? Para esto yo ya estaba en la prepa. Creo que estaba como en tercero o cuarto de prepa o en segundo. No me acuerdo. Pero hagan de cuenta que mi tumor crecía dentro del hueso. Entonces a la hora de que me lo raspaban me ponían injerto nuevo. Y luego volvía a salir el tumor y me volvían a raspar y me volvían a poner injerto. Y luego en una me pusieron un clavo como para detener, porque obviamente de tanto raspar y tanto poner, pues el hueso se va como debilitando y había riesgo de fractura. Me pusieron un clavo intramedular y yo no sé en qué momento, que fue la 5ª cirugía, o sea, mi tumor estaba gigante. O sea, era señor tumor gigante. No se me alcanzaba a ver en la pierna, después creció más. Pero, o sea, mi tumor estaba rodeado de las venas desde acá. ¿Carótida? ¿Carótida? No, eso no es verdad. Bueno, no sé, estaba rodeado de venas. Y te lo voy a poner aquí para que lo vean. Y a la hora de abrirme, o sea, sin hacer como estudios tan intensos, nada más me hicieron como rayos X, una tomografía y ya. Entonces no se dieron cuenta de estas venas y a la hora de abrirme me desangré. Yo no sé si tú creas, o si pues obviamente has escuchado la luz negra y que ves la luz blanca cuando te mueres. Y es cierto, yo pues no sé si es fortuna, pero tuve la experiencia de vivir un paro respiratorio y de morir por unos minutos. No sé, creo que fueron segundos o minutos. Pues no sé, a mí se me hizo muy largo. Pero mi experiencia con la muerte es bien bonita. O sea, me estaban operando y yo despierto, pues sí, en la plancha del quirófano. Abro los ojos y veo una malla azul que te ponen para que no veas, o así, ¿no? Para que no veas la cirugía. Y entonces recuerdo a la anestesióloga decir de que ya despertó, dame no sé qué tanto de esta medicina, ¿no? Y entonces yo escucho a mi doctor que está de que dame más gasas, no sé qué, y gritando, y se escucha así como se siente como una tensión y se escucha mucho ruido. Entonces yo veo que están arrojando gasas con sangre al otro lado de la cama. Entonces, o sea, yo estoy así, volteo a mi lado izquierdo y me veo a mí parada en una bata, viéndome a mí, acostada. Entonces, al verme,
pues me quedo como de, ¿qué pedo? Volteo, o sea, como que bajo los ojos a donde están las gasas con sangre y era una torre, yo creo que de unos 30 centímetros de puras gasas, así de que con sangre y pues de que me estaban limpiando, o sea, me estaba desangrando, ¿no? De ahí cierro los ojos. Cuando los abro, yo ya era como la lámpara del quirófano y me estaba viendo a mí con la pierna abierta y estaba viendo cómo los doctores estaban haciendo eso. Y entonces ahí es cuando entiendo de que, ok, me está pasando algo. Cierro los ojos y cuando los abro, estoy en un lugar oscuro. No, o sea, no podía ver yo el piso, ni podía ver como paredes. Era como si estuviera en un túnel negro. No flotando, pero no veía yo como dónde estaba parada. Era raro. Entonces me acuerdo de voltear y ver una luz así chiquita a lo lejos, a lo lejos. Y yo me acuerdo, creo que les voy a dar un peso por cada me acuerdo que digan este capítulo. Pero yo bromeo conmigo misma y me digo como de, no manches, sí es cierto. ¿A poco sí es cierto lo de la luz blanca? O sea, me acuerdo haber dicho eso. Y en eso escuchar mi nombre, de que Saraí, Saraí. Y yo de que no manches, pues ¿qué tengo que hacer? ¿Camino hacia la luz o qué? Y no, o sea, yo no me moví absolutamente nada. Cierro los ojos y cuando los abro, la persona que me estaba hablando era mi papá en terapia intensiva. O sea, yo estaba entubada, mi papá estaba hablándome de que Saraí, Saraí. Entonces, a la hora de que yo abro los ojos y quiero contarle todo, o sea, yo le quiero decir de que no manches, me vi, bla, bla, bla. Y entonces quiero hablar y pues no puedo porque tengo un tubo en la boca. Y aquí es donde entiendo como, ok, no, o sea, no voy a poder hablar, ni hagas el esfuerzo. Pero entonces me dolía y yo le empecé a decir a mi papá como de quítanmelo. No, o sea, yo veía a mis papás llorar y a mi mamá, o sea, mi mamá de que casi se desmaya y mi papá se puso muy agresivo de que quiten el tubo, no sé qué, lo sacan las enfermeras como empujones, me duermen a mí y ya a la hora que vuelvo a despertar ya no tenía el tubo, ya estaba calmada, ya me dieron de alta. Entonces, ay no, fue algo como muy fuerte, fue algo tan fuerte a mis 17 años que creo que duré en shock mucho tiempo. O sea, como que yo no entendía la dimensión de lo que me había pasado hasta hace unos años, la verdad. Después de la cirugía me recupero, tardo mucho en recuperarme, obviamente. Y después de que me recupero, vamos como ya a cita con el doctor. Y pues su respuesta ante todo esto fue de que, ¿sabes qué? Tu tumor es más agresivo de lo que pensábamos, te vamos a cortar la pierna para que ya no sufras más. Y yo te digo que yo estaba en shock, o sea, yo dije, a ver, ¿me van a cortar la pierna? ¿Sabes? Como que me imaginaba con la prótesis de, pues, de titanio así con las piernas. Y yo decía como, ok. Pero me acuerdo de estar, o sea, yo decía, ok. Mi papá estaba a un lado, mi mamá del otro. Mi papá se levantó, o sea, yo hoy en día digo, no manches, gracias papá porque alzaste la voz y no me dejaste que me cortaran la pierna. Él se para enojadísimo, mi papá enojadísimo. Y pues empieza a decirles de que tú, mamá, esto, el otro. Ay, yo no sé si para decir groserías aquí. Entonces mi papá, o sea, les dice groserías, les dice groserías y se le voltea a verme y me dice, párate, nos vamos. Y ya mi mamá de que, Javi, pero es que no, que lo... Y ya, párate, nos vamos, no voy a dejar que le corten la pierna. Y ya, nos fuimos. Y para mí, o sea, de verdad que yo recuerdo salir del hospital civil y no entender qué estaba pasando. O sea, sí entender, pero no sé, yo estaba como, qué raro, no sé, no sé, no sé. Entonces aquí empezamos una búsqueda que tuvimos que haber hecho desde un principio, que era irnos con un especialista en tumores óseos. Ya después entendí la dimensión y la importancia de ir con médicos especialistas en lo que te están haciendo, porque luego pues te pueden empeorar otras manos que no saben o no tienen la importancia y la dimensión de lo que están haciendo. Después de varias citas con diferentes doctores particulares aquí en Guadalajara, nos mandan a Ciudad de México con el doctor Moreno Hoyos, que era el pionero en las cirugías de tumores óseos. Vamos para allá, el doctor me ve y me dice que, ¿sabes qué? Pues no te voy a atender porque, o sea, tu situación es muy grave, ya te han hecho 5 cirugías, el hecho de que yo te haga una puede tener muchas complicaciones y yo no me quiero meter en problemas así. Entonces yo me acuerdo que
lo vi a los ojos y le dije de que si usted no me opera, yo no me voy a dejar operar por nadie. Porque luego, no sé, no sé si te ha pasado, si has tenido como alguna experiencia con doctores, pero hay doctores que te dan confianza y hay doctores que te hacen dudar mucho. Entonces este doctor me hizo sentirme tan tranquila, en confianza, aparte de que era súper cristiano el doctor y nos empezó a hablar de Dios, de que el llamado y no sé, para mí fue como un abrazo y yo le dije eso de que si usted no me opera, yo no me voy a operar. Y me acuerdo que se me rozaron los ojos, obviamente con lágrimas, y me dijo, ok, te voy a operar. Solamente porque yo sé que si no te operas, te van a terminar cortando la pierna y todavía la podemos salvar. Entonces, este doctor lo que hizo fue quitarme el tumor, cortarme, ya no me raspó, me cortó todo el fémur y me injertó mis perones, o sea, los de abajo me los injertó junto con el doctor Priego. Y me hicieron un chanchullo ahí en la cirugía. Tuvieron que pausar, esta cirugía la tuvieron que pausar, dividir en dos porque yo ya no aguantaba, me dio otro paro respiratorio. Y entonces no me morí, pero tuvieron que pues es como que esperar un poquito a que me mejorara. Esperamos 3 meses, me injertaron mis perones. Y mi calidad de vida después de esta cirugía fue un antes y después. O sea, yo recuerdo querer comerme el mundo de cierta manera, porque sentía que estaba como atrasada en experiencias, o sea, porque imagínense desde los 10 años hasta los 17, 18, que pues sí salía, pero no como a fiestas, yo no era de que, pues mis amigas, ¿no? De que, vámonos que a los 15 de fulanita, o que vámonos de antro, o que esto, o pues cositas que yo no salía. Entonces me acuerdo después de la cirugía, con el bastón a todo lo que daba, yo me quería ir a todos lados. Empiezo ya a visualizar qué quiero estudiar, porque antes, o sea, antes de todo esto yo decía que no manches, ¿qué voy a estudiar? ¿No? Como que no me veo en la escuela, pues las cirugías, bla, bla, bla. Entonces aquí empieza mi deseo como por querer viajar, por querer recorrer el mundo, por tener nuevas experiencias y digo, voy a hacer sobrecargo de aviación. Para esto, un paréntesis muy grande que tiene un significado, o sea que si eso no hubiera pasado, yo no sé qué hubiera pasado en mi vida. Pero mi papá, pues obviamente esta cirugía que cambió mi vida hacia, o sea, de buena manera, costó mucho dinero. O sea, era un dinero que nosotros no teníamos, que mi papá, en apoyo de todos mis hermanos, de mis tías y de mis primos, de familiares y amigos, se pudo lograr como pues recaudar dinero, pero nada suficiente, porque este dinero, o sea, la operación era muy cara. Fue en el Hospital Ángeles Mosel en Ciudad de México. Eran con especialistas. Mi papá en ese entonces trabajaba de despachador de una gasolinera. Ganaba el mínimo, pues yo sin trabajar, mi hermano sin trabajar, el chiquito, mis hermanos también, ¿saben? Como que apenas iban empezando su carrera. Entonces, fue un momento muy difícil en nuestras vidas porque pues uno no está acostumbrado a tener un seguro de médicos mayores. Bueno, al menos en mi familia no estábamos acostumbrados a eso. Era como, pues el seguro del IMSS o del ISSSTE. Pero si tú ahorita en este momento tienes la posibilidad de pagarte un seguro médico de gastos mayores, hazlo porque de verdad te puede ahorrar millones de pesos. O sea, esa cirugía creo que fue alrededor de 1 millón. Mi papá pidió préstamos en muchísimos bancos, entonces la deuda, pues nos endeudamos todos, ¿no? Gracias a Dios le ofrecen a mi papá un trabajo en otro país y él se va unos meses a trabajar para poder mandar el dinero y empezar a pagar las deudas. Y luego lo mandan a una isla muy tropical y yo termino la carrera, entonces me voy con él para practicar mi inglés. Esta etapa duró unos meses, pero fue muy bonita porque yo ayudaba como hostess en un restaurante y, y era como, o sea, era muy padre porque yo con el bastón de hostess, yo me sentía, o sea, de que insuperable, un montón de cosas, yo quería practicar mi inglés. Fue una experiencia muy bonita y mi pasatiempo en esa isla era estar en el restaurante, irme a leer a la playa, meterme a nadar, comer y otra vez dormir, restaurante, playa, comer. Entonces me la pasaba nadando muchísimo tiempo y aquí es donde se abre, o sea, de por sí ya me gustaba mucho el mar. ¿Se acuerdan de mi primer recuerdo de la infancia? Yo era muy feliz viendo el atardecer y estar en el mar, pero aquí
nació algo dentro de mí que dije, no manches, necesito ser biología marina, necesito ser bióloga marina, necesito tener más conexión y pasar de verdad investigando estos seres y bla, bla, bla. Entonces regreso a México, hago trámites a biología marina, quedo y me voy a estudiar, ¿no? O sea, imagínense la felicidad y la, o sea, la tranquilidad que me sentía de estar yo independiente en otra ciudad, eh, pues trabajando, estudiando, moviéndome ya libremente, sin estos dolores que me causaban y que me paralizaban. Eso me duró, pues, ¿qué? Yo creo que como 1 año y medio, 2. Cuando a finales de mi primer semestre de biología empiezo otra vez con dolores y eran unos dolores que yo mordía mucho a las personas. Era mi forma de sacar mi ansiedad, mordiéndome a mí, mordiendo a las personas, me daban como, o sea, yo me agarraba temblando y me daban unos ataques de ansiedad muy fuertes. Entonces decido pausar la carrera ahí ¿cómo se llama la universidad? Kuxur, ¿no? Ay, creo que sí, ahí no dejé. Entonces regreso, vamos a chequeo, me dicen que el tumor, en lugar, de mi cuenta que siempre estuvo, y yo, ay, ¿cómo les hago? Bueno, si están escuchando esto en audio, pues no lo van a ver. Pero imagínense que del fémur siempre estuvo a la mitad. Entonces, este otro tumor bajó un poquito antes de la rodilla. Entonces, lo que hicieron fue cortarme otra vez el hueso, porque se dieron cuenta que mi hueso era el que estaba dañado, que aunque rasparan con una célula que quedara de hueso, de mi hueso se volvió a hacer el tumor. Entonces cortaron el hueso, tuvimos que esperar a que hubiera un donador que pues obviamente hubiera fallecido y donara sus huesos, que esta persona fuera semejante a mi físico, a la altura a lo largo de mi hueso, de la misma edad. Entonces pues fue alguien de Monterrey, de 19 años, me dijeron nada más eso, imagínense. Y me pusieron mi hueso, otra vez pues pagar más dinero, entonces mi papá pues tuvo que quedar más tiempo. Esa operación, o sea, todo salió muy bien, yo seguía caminando normal, obviamente después de recuperación. Después de mis operaciones siempre me la paso en cama como 2 meses, ¿no? Bueno, no, como 1 mes. Y yo, no, menos, como 5. Sí, o sea, después de esa cirugía yo empiezo como a cuestionarme si de verdad quiero ser bióloga marina o no, porque luego empiezan, pues obviamente todo el mundo opina sobre la vida, ¿no? Y de que no, es que no ganan tanto dinero, y es que cómo vas a vivir, no sé qué tanto. Y yo en esos 6 meses que estuve, me decepcioné un poquito de la carrera porque no había maestros como en la universidad, todo era muy autodidacta y los maestros que habían, pues no tenían vocación de docente, eran como más investigadores para sus tesis o investigaciones o no sé. Total que nos dejaban como, aprendan esto, esto y esto, y pues tú tenías que aprender todo por ti mismo. Y a mí la química, mira, nada se me da. Entonces empecé a darme cuenta que los primeros, o sea, casi toda la carrera era mucho de laboratorio, de pruebas, de así, y yo, o sea, yo me veía nadando con ballenas y delfines, ¿no? Entonces dije, no, pues no, o sea, no, eso lo puedo hacer como pagando un tour y yéndome para allá. Entonces me salgo de la carrera y me da esta crisis, que yo creo que a todo el mundo le da una crisis existencial de no saber qué hacer. A los 21 años me da una crisis de no saber qué hacer con mi vida, porque obviamente pues te comparas con tus compañeras de toda la vida, ¿no? De tus amigas, y dices, no manches, ellas ya están casadas o ya tienen hijos o ya tienen esta carrera, o no, ¿qué voy a hacer con mi vida? No sé, empecé como a cuestionarme muchas cosas y no recuerdo, creo que mi papá, no recuerdo quién me dijo como de, oye, ¿por qué no estudias para ser maestra? Tú eres muy buena con los niños, siempre tienes como un don, los niños te siguen, no sé qué. Y yo de que, nunca lo había pensado, ok. Entonces empiezo como a investigar y a mí me gustaba como, o sea, mi visión era de que, pues pongo una escuela, de que tenga arte, que tenga música, que tenga como exploración en la naturaleza y que no sea como una simple escuela de que en butaca 24/7, ¿no? Y entonces empiezo a investigar carreras en todas las universidades públicas, privadas y de todo, y encontré una en el ITESO que se llamaba,
gestión escolar y una cosa como de preescolar. Pero pues carísima, ¿no? Carísima de París y pues no. Aquí, mira, clase media, pues no se puede pagar eso. Entonces, tengo mi prima que es maestra de preescolar y gracias a Rocío me dijo de que, oye, ¿sabes qué? El plan de estudios que te ofrecen en el ITESO lo tiene la normal de educadoras, nada más sino de la gestión escolar de como empresarial. Pues puedes hacer esto y ya después buscas como algo que te vaya guiando a eso. Y yo como, ok. Hago el trámite y me acuerdo de que voy a la universidad. O sea, la escuela, la normal de educadoras de Guadalajara está chiquita. Está más chiquita que mi secundaria, aquí humildemente. Y me acuerdo ver un chingo de gente, o sea, un montón de niñas que yo decía que no manches. Yo creo que eran como 3,000 personas. Si es que no había bien exagerada, como 10,000 gentes. Y me acuerdo que mi papá me llevó y me dijo, pues no te preocupes. Si no quedas, pues para el siguiente año. Porque aquí nada más es cada año, no es 6 meses como la UDG, que cada 6 meses lo puedes aplicar. Entonces yo decía que no manches, ya tengo 21, no me voy a esperar otro año a hacer trámite. No, pues tengo que quedar, ¿no? Termino el examen. Me acuerdo que fui la primera que terminé, fue como, ¿por qué no termina nadie? Y ya hice como tiempo. Bueno, ya me extendí. Total que quedo. Mi papá muy orgulloso de mí, obviamente. Y empiezo la carrera en la normal. Y yo fascinada. A mí o sea, de verdad que a mí me gusta mucho, pues los niños y como me di cuenta que la pedagogía me encanta y el entender el desarrollo del infante es como, wow. O sea, a veces pensamos que los niños están mencitos y que no entienden cosas, cuando desde los primeros meses de vida te entienden todo. Pero bueno, entonces quedo en la carrera, pero me doy cuenta que el tumor regresa. Entonces, aquí sí fue muy fuerte todo, porque el tumor ya estaba grande, o sea, estaba inmenso, ya no estaba abajo donde había salido, ya no estaba en medio donde había salido, ahora estaba arriba, pegado a mi cabeza femoral, a la cadera. Entonces nos vamos a Ciudad de México otra vez, mi doctor ya no me quiere atender, yo no entendía por qué, me mandó con uno de sus estudiantes que había tenido hace mucho tiempo, que era el encargado de tumores óseos en otro hospital. Y obviamente también aquí ya estábamos súper gastados y pues el que hubiera hecho eso, que nos hubiera mandado a otro hospital que era público, para nosotros fue como, ok, es bueno porque ya no tenemos dinero, señora. Pero ya después nos enteramos que mi doctor, que en paz descanse, tenía cáncer de estómago y pues por eso ya estaba deslindando como a todos sus pacientes con las mejores manos que él pensaba, y estas manos fueron las de mi doctor actual, que es el doctor Genaro Rico. Y con este tumor, o sea, este tumor volvió muy fuerte, ya hacia arriba, me sacan biopsia, se dan cuenta que ya no es un tumor benigno, ya es cáncer, era un condrosarcoma. Entonces aquí el doctor me dice, a ver, tenemos que actuar ya. El tumor, o sea, está creciendo muchísimo. O sea, yo me acuerdo que los dolores antes de que me dijeran que era esto, eran muy fuertes, o sea, eran más fuertes que antes, y yo me acuerdo que yo decía de que ya, o sea, ya estoy harta de tanta operación. Ese momento sí me quebré y dije, ya no importa que me quiten la pierna, ya, o sea, a mí ya no me interesa ser como, o sea, ya no me importa, ya no quiero operaciones, ya no quiero saber nada de hospitales. O sea, yo estaba de que ya, ¿no? Yo iba al hospital, yo me acuerdo que me fui con este doctor y yo iba decidida de que, doctor, quítame la pierna porque ya no aguanto más. Pero este doctor, una vez más, me salvó la pierna y me dijo, ¿sabes qué? No te la vamos a cortar, lo que tenemos que hacer es ponerte una prótesis de cadera. Y yo de que, ok, ¿y eso cómo funciona? Porque de cuenta que también me dijo que el tumor era tan extremo, o sea, era tan agresivo que no me aguantaba ni quimios, ni radios, creo que se llaman. Sí, de radioterapia. Bueno, total que no había como tratamiento que me hiciera efecto como para quitarlo, nada más tenían que cortarme el pedazo y ponerme la prótesis. Y me iban a hacer como una terapia de frío y caliente en la pierna dentro del quirófano, entonces eso mataba como cualquier célula que quedaba. Eso fue en el 2018, iba a ser 2019, si no me equivoco. Y entonces a los 20 años, pues recibo mi primera prótesis. Bueno, la única que tengo.
Entonces a los 20 años recibo mi prótesis de cadera, que para este momento, o sea, si en la primera cirugía privada tuvimos que hacer donativos, no manches. O sea, en esta fue extremo, o sea, se hizo una recolecta masiva, cuentas de Facebook, de Instagram. Mi novio de ese momento me ayudó mucho como también a recabar fondos en la universidad, hizo un proyecto, se hizo un GoFundMe en Washington, D.C. con un amigo que tenía allá. Se corrieron carreras con mi player, con mi cara, con mis datos para el GoFundMe, para que me donaran. No, de verdad es que yo no tengo palabras para explicar el amor, el agradecimiento que siento al recordar que tantas personas me apoyaron sin siquiera conocerme. O sea, de qué rifas y... No. Se recaudó todo el dinero necesario porque la prótesis era carísima y se logró operar, ¿no? Entonces, o sea, para mí, como que cada cirugía es bien raro porque siento que en cada cirugía se perdía una parte de mí, pero nacía una nueva y más como resiliente y más fuerte, no sé, bien raro y bien bonito. Entonces, pues ya empieza mi recuperación con la prótesis. Esta recuperación fue muy larguísima. Aparte también me gano en Rehabilit 360 la rehabilitación de todo un año. Y pues yo, miren, la más bendecida porque pues Diosito aprieta pero no ahorca, ¿no? Nunca me dejó como de verdad sin tener a nadie conmigo. Entonces, bueno, después de la recuperación, o sea, iba a la recuperación, iba a la universidad y entra pandemia. Pandemia también fue un momento muy complicado de muchos cambios porque, pues, obviamente yo ya estaba en prácticas docentes y era tener las prácticas pues en línea, que era muy difícil. Empecé a dudar si de verdad me gustaba la carrera o no, si quería ser maestra o no, porque pues ya estando dentro ya llevaba 1 año y medio en la escuela, yo decía como, creo que no me encanta, pero no sé, pero bla, bla. Termino con mi novio, también me da como una depresión extrema. Este amigo de Washington, D.C. me marca y me dice, oye, vente a cuidarme a mis hijos mientras estás estudiando en línea. Y yo como, pues suena bien, ya no tengo nadie que me amarre. Entonces empiezo como a tener ese plan, pero luego no sé qué pasó, creo que su casa no se lo entregaba, no, algo pasó que no me fui con él. Pero a mí, mira, cuando se me mete algo en la cabeza, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. O sea, no puedo ser tranquila. Y entonces empiezo a investigar el programa de Au Pair. Y pues me voy de Au Pair. Que si tú no sabes qué es Au Pair, es ser niñera en el extranjero. Y pues nada, lo venden como un programa cultural donde aprendes tú de la cultura americana a cambio del cuidado de los niños y ellos te dan como hospedaje y te dan comida y tú no gastas nada y lo poquito que te pagan te queda gratis. Entonces, pues me voy a... No me voy tan fácil. Empiezo todo el proceso y empiezo todo el proceso con Au Pair México, los documentos, bla, 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 empiezo a hacer entrevistas. Porque para esto, obviamente, yo quería seguir practicando mi inglés, ¿no? Que ya había practicado en su momento, pero pues, pues no pasaba del verbo to be. Y entonces, empiezo con las entrevistas de Au Pair. Hago match con una familia en Colorado, yo súper feliz, yo decía de que estoy logrando mi sueño, me voy a ir, no sé qué, la inmersión cultural, voy a viajar, lo que siempre quise, voy a practicar más el inglés, no sé qué. Pues toma chango tu banana que no me voy porque me salió otro tumor. Entonces, ay no, oigan, o sea, esto me acuerdo que también me deprimió mucho porque yo ya había venido, o sea, yo para todo esto ya tenía como 2 años trabajando terapia, ¿no? Y yo ya había trabajado que heridas de la infancia, que mi herida del abandono, que heridas con mi mamá, que heridas con mi papá, que esto, que el otro, entendí por qué venía lo de la pierna. ¿Saben qué me acabo de acordar? Que algo que trabajé en terapia fue que me quise suicidar y no me acordaba. Porque pues fue como un borrón y cuenta nueva. Pero, wow, qué fuerte.
Bueno, me voy a abrir con ustedes porque pues si estás escuchando hasta este momento, pues te lo mereces. Eh, Fue antes de que tuviera mi cirugía número quinta, la donde me morí. Wow, tenía muchísimos años que no hablaba de esto. Eh, Estoy creo que como en segundo de prepa y pues yo no me, ¿sabes? Como que yo nunca estuve deprimida, o sea, yo no me veía mal, pero dentro de mí, a mí me causaba mucha culpa hacer sentir a mis papás mal. O sea, yo como que eso era lo que a mí me dolía mucho, como ver a mi mamá preocupada, a mi papá estresado por el dinero, pues mis hermanos también apoyando, ¿sabes? Como que yo decía, no manches, yo los amo tanto que no quiero que estén sufriendo por mi culpa. Entonces era eso, o sea, era eso y yo te dije hace ratito que cuando se me mete algo en la cabeza lo tengo que hacer, entonces se me metió en la cabeza eso, como yo creo que su vida es mejor si yo no estoy. Y empecé dando vueltas, empecé con eso y en uno de mis dolores, o sea, porque eran dolores que me tiraban a la cama y yo lloraba y me revolcaba de dolor, me acuerdo que me tomé, o sea, agarré pastillas y dije, chingue su madre, pues ya. O sea, me acuerdo que hice una cartita de despedida, ay, yo bien dramática. Hice una cartita de despedida en general. Me tomé así de que, no sé, como 2 cajas de pastillas y ya, me acosté, me dormí y como que mi mamá presintió, no sé, porque siempre que tenía la pierna así mal, como que ya que me dormía me dejaba. Y me acuerdo que ella me despertó y me dijo, o sea, como que vio las pastillas y dijo, ¿qué hiciste, Saraí? Y pues yo así de que bien ida, me acuerdo que le llamó a mis vecinos, me sacaron, me llevaron creo que era la Ruiz Sánchez, una Cruz Verde, y ahí me hicieron un lavado, no sé. O sea, yo la verdad que no tengo recuerdos de eso, más que salir, no hablar del tema. Mi mamá me llevó a la misa, me llevó a confesar y ya, ¿sabes? Como que no se hizo nada más. Y yo como que tampoco entendí la dimensión de lo que era hasta que lo trabajé en terapia y dije que no manches, ¿cómo? O sea, ¿cómo llegué a hacer eso y en qué circunstancias estaba para poder hacerlo? Porque fue algo muy rápido, o sea, fue como que lo pensé en una semana y ya lo hice. No estuve como que dando vueltas o intentándolo mucho, no sé, era como bien raro. Va en la terapia. No, pero ya entonces yo hago match con mi familia, esta de Colorado. Y de verdad, o sea, ya nada más yo tenía que ir a mi cita de la visa para poderme ir. Pero antes me dijo el doctor de que no, ven a chequeo antes de que te vayas y ya vemos, ¿no? Voy a chequeo y tengo 2 tumores más, pero ya no son en el hueso, son en el músculo. Entonces, o sea, yo por eso nunca lo sentí, no tuve dolor ni nada. Y, y me tuvieron que, o sea, me operan, pues se cancela mi match, se cancela mi viaje. Y yo sentía, o sea, la sensación que yo sentía en ese momento era como tener un globo gigante que ya iba a volar, estar flotando y de repente algo me agarraba y me decía, mi hijita, no te vas, te me quedas aquí. Y para mí eso era como, manches, ¿por qué? O sea, era una frustración tan grande, pero luego entiendes que los tiempos de Dios son perfectos y por algo no me fui a esa familia y por algo tuve que seguir trabajando heridas que venía arrastrando. Y, y pues ya, o sea, la recuperación como no fue en el hueso fue muy rápida, pasaron como meses para que me recuperara y retomo, ¿no? Porque para esto la pandemia se acaba, yo ya entro a la escuela presencial, pero yo ya no podía seguir como si no hubiera pasado nada del viaje, ¿no? Entonces yo era de que no, me tengo que ir. Entonces tomo la decisión de pausar mi escuela 1 año, de pedir un permiso de 1 año y ese año irme como de au pair a Estados Unidos. Entonces empiezo otra vez las entrevistas, hago match con una familia en Seattle, Washington. Yo para esto yo nunca había escuchado de Seattle en mi vida y una de las razones por las que estudié biología marina fue porque me encantaba Willy, las orcas. O sea, vi Willy y de ahí me enamoré y era como, ay, la conexión con la ballena, wow, que es delfín. Y me doy cuenta que en Washington, en Seattle, hay orcas y digo, pues vámonos. Miren, luego me tatué una, pero bueno. Me voy de intercambio
Y este año, o sea, ese año para mí fue, yo creo que de los mejores de mi vida. O sea, actualmente así lo puedo decir porque ese año fue demostrarle a mi niña interior que los sueños que ella quería hacer los estaba cumpliendo, ¿no? El hecho de ser independiente, sentirme libre, irme yo sola, tener las herramientas pues sociales y de lenguaje para poder comunicarme con otras personas de otros idiomas, de otras culturas. Yo me sentía, o sea, me acuerdo la primera vez que llegué a Nueva York, porque ahí tuve un curso de lo del programa. Yo lloraba en el Empire State, lloré y lloré escuchando la de In New York. Entonces, ese año fue maravilloso. Conocí personas que hoy en día son muy cercanas a mí. Tuve la experiencia de estar con una familia coreana-china, cuidando 3 niños. Y ahí me doy cuenta de cuánto me gusta ser maestra, cuánto me gusta tener actividades con los niños, de la paciencia y el cariño y este dinamismo que siento que hoy en día me caracteriza y que no cualquier persona lo tiene. Entonces empiezo, ¿no? Como que pues a dar lo mejor de mí. Que bueno, esa experiencia del au pair fue algo complicada. Bueno, esta no lo voy a contar aquí porque es muy larga y creo que ya esa parte. O sea, esto es como da para otro episodio completamente. Si quieres que dé un episodio de eso, pon en los comentarios de qué episodio de au pair. O sea, después de vivir ese año con un montón de amistades, de amores culturales, de viajes, de peleas conmigo misma, de enfrentar la soledad en plena Navidad, ¿sabes? Como que pasé tantas cosas que siento que maduré y viví muchísimo más de lo que hubiera vivido al quedarme aquí. Entonces, regreso, veo la vida con otros ojos, estoy decidida que quiero terminar la carrera, porque para entonces dije, no, ¿y si me quedo? ¿Y si cambio mi estatus y empiezo a estudiar aquí desde cero? No sé qué. Pero entonces, o sea, ya tenía 26 años, yo decía, ya tengo que tener una carrera. Para mí, tener una carrera era algo que tenía que hacer sí o sí, porque había tenido muchas como, pues ya había perdido mucho tiempo. Bueno, no he perdido, pero había invertido mucho tiempo en eso. Entonces, termino mi carrera en el 2000, o sea, regreso en el 2023, termino la carrera en el 2024 y digo, no quiero ser maestra de preescolar aquí en Guadalajara, en México, como que no, pues no me convence. Me voy a Seattle de vacaciones unos meses y estando allá me doy cuenta que puedo estudiar Montessori, aplico a la carrera, me aceptan y empiezo como este proceso de cambiar de turista a estudiante. Y yo ya empecé, o sea, yo estaba como, wow, ok, voy a hacer esto, estaba súper motivada, pero si te soy bien sincera, había algo en mí que me hacía falta. O sea, era como, yo siento que me alejé mucho de Dios en los años anteriores, que cuando estuve de au pair me acerqué mucho, pero en cuestión como de la naturaleza, como de la meditación, como del universo, ¿sabes? Como que empezaba mucho con energías o como que me iba a meditar al lago, como que me iba de hiking al bosque y yo abrazaba los árboles y sentía a Dios y así. Pero en este momento, o sea, hace unos meses, bueno, el año pasado, como en septiembre más o menos, yo ya sentí una necesidad extrema de decir, no manches, necesito de Dios, o sea, necesito de verdad esta conexión con Él y necesito una comunidad. Entonces, al hacer mi vision board, me da risa porque nada se cumplió de lo que puse más que lo de Dios. O sea, me acuerdo poner como unas manos y una niña cayendo sobre esas manos, ¿no? Y decía como, confía. Entonces para mí fue como, ok, yo voy a confiar en que voy a encontrar a Dios. Y todos los días, o sea, empecé como a orar y a decir, dame fe, te necesito. Y yo he tenido experiencias muy fuertes, o sea, lo que fue la muerte, fui a Cuarto Paso en AA y ahí también tuve una visión muy fuerte con Dios. Pero o sea, yo sentía que no estaba lista porque sentía que la experiencia me entraba y me salía, ¿sabes? Como que no lo resonaba tanto. Hasta que llegó mi momento y en mi cumpleaños el 25 de enero
Entonces rentamos una cabaña con mis amigas en una isla ahí en Washington. Y o sea, me acuerdo mucho porque era mi cumpleaños, mi celebración de cumpleaños en una cabaña y yo me sentía como muy débil, como que la pierna estaba muy cansada. Ese día las dejo a todos, o sea, regresamos, la pasamos bien, regresamos y yo me acuerdo de ir a misa y querer bajar del carro, o sea, me estaciono en el carro, tengo que caminar como una cuadra para ir al templo y no podía, o sea, no podía dar como el paso a caminar, ¿no? Ahí digo, no manches, ¿por qué no puedo caminar de la nada? Mi primer pensamiento fue, pues regrésate a tu casa, descansa y pues ya luego vienes, ¿no? Pero algo en mí me decía, es el maligno, ay, es el demonio. Entonces yo dije, no, pues ya estoy aquí también, ya manejé, ya deja voy. Entonces ya como que yo, o sea, yo en mi mente dije, no mames, ¿cómo no voy a poder caminar de la nada? O sea, no me pasó nada, deja camino y ya, pues empiezo. Como pude, llegué al templo y yo estaba inmensa en mis pensamientos. O sea, yo no estaba poniendo atención en misa y yo estaba llorando. O sea, yo estaba por dentro estaba llorando, pero yo por fuera estaba así, ¿no? De que normal. Y yo, o sea, me acuerdo voltear a la cruz y decirle, Señor, yo necesito que me guíes. Porque antes de esto, o sea, habían pasado varios meses que yo no sabía qué hacer con mi vida, ¿no? De que si regresarme, si hacer este cambio de turista a estudiante, si aplicar como alguna escuela para que me dieran permiso de trabajo, como que yo no me quería quedar de ilegal, yo no quería, ¿sabes? Como que yo decía, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Empiezo a entregarle todo a Dios y a decirle, ¿sabes qué? No me importa. O sea, me cayó el 20 que no me importaba dónde estuviera en Estados Unidos, aquí, en China. Si no iba a poder caminar, no iba a poder hacer nada de lo que quería hacer. Entonces dije, no manches, nada importa si tú no tienes la salud. Y cerré los ojos y le dije de que yo confío en ti, te pongo mi vida en tus manos, pero dame una señal. O sea, dame una señal de que de verdad me estás escuchando y que de verdad puedo confiar plenamente en ti y que puedo creerte, ¿no? Como este apóstol de que hasta no meter el dedo en la herida, voy a creer. Pues así me sentí yo, le pedí una prueba y Jesús fue tan magnífico que me dijo, pues ten tu prueba, nena. Y me mandó, o sea, de la nada dimos la paz, estábamos dando la paz, llegó una señora, o sea, una señora de otra banca, caminó hacia mí, me sonríe, me abraza y me dice, everything is gonna be okay. O sea, me dice que todo va a estar bien. Y yo, no, pues ahí me quebré, chille, que chille, que chille. La señora, o sea, yo me acuerdo tanto de sus ojos azules y de su sonrisa tan bonita. Se fue, yo, o sea, como que yo comulgué, a la hora de terminar la misa la quise buscar, no la vi. Entonces, mira, te cuento esto y se me hinchía bien. O sea, para mí fue como, ok, te creo, ya. Y así fue, o sea, me puse en sus manos y después de eso empiezan los moretes, veo a mi mamá, me pongo mal, empieza todo como a empezarse a hundir. Yo me siento una bolita en la pierna y digo, no mames, ya me salió otro tumor. Pero no era como que me agüité, o sea, sí me agüité, pero no era como que tristeza extrema porque yo decía, Diosito, es por algo, ¿sabes? Como que yo estoy bien tranquila. Entonces ya viajamos a Guadalajara, dejamos todo, viajo a Ciudad de México y resulta que la bolita no era un tumor, era una de mis placas que se había quebrado, o sea, los tornillos se aflojaron y la placa estaba como volando en la pierna, entonces a la hora de yo sentarme, la placa como que se subía y era lo que yo sentía. Entonces, pues nada, ¿no? Fue una gozadera saber que no tenía un tumor, eh, pero pues regresamos al principio, ¿no? De que aquí los doctores, mi doctor no me quería poner una prótesis porque decía que ya llevaba 8 años con mi prótesis y que era necesario cambiarla porque ya estaba gastada y que como el tumor de abajo no era mi hueso, era un injerto y es el que está fracturado, pues tenía que tener más sostén y empezamos como que a pedir la prótesis. Para esto yo ya estoy dentro de un programa del hospital que no me deja ya yo llevar como mi dinero, entonces yo tenía que esperar a que el gobierno tuviera una prótesis disponible para mí. Y pues eso fue en febrero, me operan hasta mayo con miles de cancelaciones en ese inter. O sea, una de las cancelaciones, imagínense, yo estaba en quirófano, ya a punto de ser anestesiada cuando me dicen, ay, no llegó tu prótesis, no te vamos a poder operar. Y yo, bueno, entonces me operan en mayo, pero es bien raro porque no me ponen la prótesis.
o sea, al final de cuentas, al abrir la pierna, el doctor se da cuenta que mi prótesis está en perfectas condiciones, que está bien arraigada como a mis tendones y a los nervios, y que a la hora de cortar iba a ser contraproducente porque iba a cortar como todo el sistema que había dentro. Entonces lo que hizo fue sacarme cadera y injertármela en el hueso para que este hueso como que se agarrara del hueso de mi cadera y se hiciera uno solo. Y pues nada, o sea, actualmente es eso, o sea, yo estoy sin control en mi vida, que así lo he sentido desde entonces, porque nada está en mis manos. Lo único que está en mis manos es seguir encomendándome a Dios, la actitud y el poner lo que me toca a mí. Y entonces aquí es cuando nace este proyecto y yo resignifico mucho mi historia, ¿no? Porque de verdad me pongo a pensar de, no manches, ¿quién sería yo? O sea, ¿quién sería Saraí en este momento si no me hubiera pasado nada de lo que te acabo de contar? Y obviamente en su momento yo sentía mucho coraje y mucha tristeza y me peleaba mucho con Dios y le decía, es que ¿por qué a mí? O sea, yo no le hice nada malo a nadie, yo soy buena niña, ¿sabes? Como que, ¿por qué a mí? Mis papás son buenas personas, bla, bla, bla. Y entonces ahorita es como, gracias que me pasó a mí. O sea, nada más sígueme mostrando el para qué o qué tengo que hacer, ¿no? Porque ahorita es como mi choque de no sé qué voy a hacer de mi vida, no sé hacia dónde voy a dirigir el barco, pero ya me queda claro que yo no tengo el control total de la vida y que pues cada vez que me acerco más a Dios, como que me va dirigiendo y va fluyendo y lo que es para ti va a fluir y lo que no, ya me quedó bien claro que pues no. O sea, yo por ejemplo, me hablaron de la universidad hace unas semanas de que, oye, ¿vas a regresar a la escuela o no? Entonces yo en mis planes tengo regresar como con mi visa de estudiante y estudiar para Montessori y regresar a México y poner mi escuela Montessori. Pero entonces me sacó una radiografía hace una semana y me doy cuenta que se fracturó, que mi fractura sigue bien fracturada, que no ha pegado nada después de muchísimo tiempo, que se reventó uno de mis alambritos. Entonces, yo no sé si voy a poder regresar, yo no sé si me tengan que volver a operar, yo no sé cuánto tiempo tarde en esto en pegar. Entonces, como, Dios mío, si eso no es para mí, pues está bien, quítamelo, ¿sabes? Pero guíame a donde tenga que ir porque siento que es lo más fuerte y del dicho al hecho hay mucho trecho y hacer las cosas es muy difícil y entenderlas y como que hacerlo es tan difícil que o sea, ahorita te estoy platicando bien a gusto, pero hace 2 días yo estaba chille en la cama de no, ¿por qué? Pero bueno, eh, esto es todo el capítulo de hoy, mi vida resumida, esta es mi historia, esta soy yo. Por favor, comenta cómo te pareció pues este capítulo. Si quieres saber más de mi vida con confianza, dímelo. Yo soy libro abierto. Si quieres que te cuente lo del au pair o como en una cirugía en especial o de la escuela, no sé, cualquier cosa. Quiero crear una comunidad donde podamos apoyarnos entre todos y quédate en los siguientes episodios porque estoy segura que las demás historias también van a resonar contigo. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.